unas pinceladas, no vamos a realmente a profundizar este tema. Obviamente la vida de Jesús se puede hablar muchísimo, ¿no? Pero no, vamos a dar una pincelada que es aquí concretamente por qué tuvo Jesús que pasar 40 días de resurrección en la tierra, ¿no? Ahora que estamos en esta época, pues yo creo que es importante reflexionar acerca de esos últimos momentos de Jesús que eran realmente cruciales, ¿no? Porque sin esta resurrección de Jesús, supongo que ustedes tienen el fundamento cristiano, no puedo hablar. Bueno, hoy en día no se sabe, ¿no? Pues realmente este fue realmente la época más gloriosa, digamos, de Jesús, ¿no? Y ahora la vamos a ver un poquito. Y referente a Jesús, su vida en la tierra, pues ¿cuál sería realmente el deseo de Jesús, ¿no? Si pensamos de Dios para Jesús, pensemos que Dios había preparado esta venida de Jesús, no vino así de repente, no, es que hubo 2000 años de preparación, que empezó con Abraham, Isaac, Jacob, y Dios preparó todo este pueblo de Israel con el deseo de enviarles el Mesías. Les mandó un montón de profetas que empezaron a decirles claramente que en el futuro vendría el Mesías, ¿no? Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál sería el deseo de Dios una vez que ya pudo enviar? Que todo el fundamento finalmente, ojo que duró casi 2000 años, ¿eh? Y es bastante tiempo. Y así, cuando realmente ya el tiempo estaba listo y Dios pudo enviar el Mesías a Jesús, ¿cuál sería su deseo? ¿Cómo quería Él que nosotros, la gente representada por Israel, que es el que le dio nacimiento, le vio crecer, estuvieron ahí directamente con Él en contacto, ¿no? ¿Cuál sería el deseo de Jesús? ¿Cómo le gustaría a Dios que recibieran a Jesús, a su Hijo, ¿no? Sería el deseo de Jesús que la gente, sobre todo la gente que Él había preparado cuidadosamente por 2000 años, los israelitas, los hebreos, los judíos, que lo hubieran aceptado cuando Él le envió, o que lo hubieran rechazado. ¿Cuál sería realmente el deseo de Dios y el de Jesús? Creo que es obvio, ¿no? Bueno, vamos a dejar que Jesús mismo lo diga, porque se le preguntaron a Él. Le dijeron en un momento dado, los judíos, en muchas conversaciones que Él tuvo, le preguntaron, Maestro, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y Jesús fue muy claro y contestó y dijo esto: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Obviamente está hablando de Él, ¿no? Que creyeran en Él. Estaba diciendo, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que vosotros, a los que Dios ha preparado por 2000 años, pues me aceptéis, que yo soy el Mesías prometido, ¿no? Que el que estáis esperando. Y quedó muy claro en sus propias palabras, ¿no? Que deseaba esto, ¿no? Pero, sin embargo, ¿cuál fue la realidad de la vida de Jesús? Eso todo lo podemos leer en los evangelios. El desenlace, pues, ¿fue la aceptación o fue el rechazo, la persecución? Claro, si nos ponemos realmente en la piel de aquellas personas hace 2000 años, nos quitamos todo el fundamento cristiano que ya tenemos, todas las enseñanzas, y de repente somos realmente judíos con la Torá ahí. A ver, entonces, si nos ponemos en la piel
de las personas y el tipo de expectativa que ellos a lo mejor se habían formado en su cabeza de cómo es la venida del Mesías, pues es muy posible, lo más posible o lo más probable, leyendo los evangelios, es que Jesús no encajara mucho con su expectativa de la venida del Mesías. Sí, claro que estaban esperando la venida del Mesías, porque habían leído todos los profetas y habían visto claramente la promesa que Dios había hecho, ¿no?, a ellos, al pueblo. Pero tampoco es que Dios diera mucha explicación detallada. No dijo cómo sería, qué aspecto tendría. ¿Por qué? Porque al final también hay nosotros, el ser humano, para que se cumpla la voluntad de Dios, no es suficiente con que Dios desee algo, tenga una voluntad, que en este caso era la aceptación, ¿no? Pero para que se dé esa aceptación, obviamente nosotros, el ser humano, tiene la parte de responder al deseo de Dios. Y ahí Dios no puede intervenir, nos puede guiar, nos puede indicar, dar señales, si uno ora, si uno puede tener visiones, sueños, indicaciones, pero finalmente la última decisión es nuestra. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Cómo fue la respuesta en general del pueblo que Dios había preparado tan cuidadosamente por 2000 años? Pues desgraciadamente ya lo sabemos. Fue el rechazo, ¿no? Y justamente, de acuerdo a las palabras que Jesús había dicho, creed en el que Él os ha enviado, pues hicimos lo contrario aquí. Se produjo lo que Dios no deseaba. Dios no deseaba que la gente rechazara a su Hijo. Porque cuando Jesús empezó su ministerio público, empezó a hablar de algo grandioso, ¿no?, del reino de los cielos. Él venía a transformar el mundo. Él veía lo que vemos nosotros, que el mundo estaba lleno de confusión, lleno de guerras, todo lo que hay ahora ya había entonces también. La gente mentía, había todo eso que no es realmente, no es el plan de Dios. Todo eso lo hacemos nosotros por nuestra cuenta. Y le causa a Dios mucho dolor en su corazón, ¿no? Si nosotros somos padres y tenemos hijos, pues deseamos lo mejor para los hijos. Si los hijos están peleando entre ellos, o peor, si los hermanos en una guerra civil, ¿no?, que aquí en España se sufrió, ¿no?, o cualquier guerra, ¿no?, que los hermanos se matan entre ellos. Caín mata a Abel, por ejemplo, ya en el principio de la historia, ¿no? Pues eso para los padres es un gran dolor. Entonces, si Dios es nuestro Padre, nuestra Madre también, es un gran dolor. Entonces Él quiere ver el final de eso, ¿no? Y Jesús, cuando dice arrepentíos, que está cerca del reino de los cielos, es que Él quería terminar con todo ese sufrimiento que causamos innecesario. En la mayoría de los casos, todos esos conflictos se pueden evitar y son innecesarios. Solamente produce destrucción, dolor, daño, que luego cuesta mucho reconstruir. Destruir una ciudad, tirar bombas, y como estamos viendo en Ucrania ahora, no es tan complicado. Solamente hay que apretar botones y ahora reconstruir todo lo que se está destruyendo ahí va a costar muchísimo, va a ser muy complicado. Entonces, esto también fue una tragedia, esto fue una tragedia muy grande, porque Dios tenía puesta su esperanza, y Jesús lo expresó claramente, está cerca del reino de los cielos, el reino donde no hay cabida para conflictos, guerras, sangre inocente, mentiras,
el reino que todos deseamos, un reino de paz eterno, ¿no? Un reino donde todo el mundo vive armónicamente, todos estamos unidos en el corazón y en el amor. Y bueno, entonces, ¿quién no creyó en Jesús? Pues todos los que Dios había preparado, los líderes religiosos de aquel tiempo, los entendidos que realmente estudiaban cada día la Torá, el Antiguo Testamento, la gente más preparada. Claro que Jesús necesitaba mucho apoyo para llevar a cabo su misión mesiánica, pues necesitaba todo el apoyo que pudiera tener. Y desde luego estos eran las personas quizá más preparadas, ¿no? Que podían haber, si hubieran entendido, comprendido quién era Él, entonces hubieran aceptado sus enseñanzas, su mensaje, ¿no? Y lo podrían haber llevado a la práctica en la sociedad. También los líderes políticos tendrían su papel también. Roma tenía su papel, el Imperio Romano no existía por casualidad, solo para ellos, sino que si Jesús hubiera sido aceptado en Jerusalén, pues luego en Israel podría haber, luego también, porque la meta no era solamente Israel, era el mundo, era instaurar ese reino de los cielos en el mundo, no solamente a partir de Israel, pero luego se iba a extender. Y obviamente el Imperio Romano tenía su papel, por eso era digamos, el que tenía todo el mundo conectado en aquel momento, ¿no? Entonces era importante. Había también, y esto ya sería para profundizar, pero no lo vamos a hacer, una persona especialmente preparada por Dios, que era como el último profeta, que como que resumía todos los profetas anteriores del judaísmo, que tenía un gran privilegio, porque los otros profetas, habían predicho la venida del Mesías futuro, ¿no? Vendrá el futuro, en el futuro vendrá el Mesías. Pero él era el profeta que era contemporáneo, que podía tener el privilegio de estar cara a cara, codo a codo con el Mesías en vivo. O sea, tenía el privilegio increíble de convivir en el mismo tiempo, en la misma época, y poder estar al lado diciendo, aquí está el Cordero de Dios. Lo hizo 2 veces, pero ya después ya no más. Y al final, bueno, Juan no creyó tampoco. Al final fue a la cárcel, se metió en un lío que no tenía nada que ver con su misión. Pues su misión era ser el precursor del Mesías, ¿no? Tenía que dar testimonio del Mesías. Aquí está no solo 2 días, sino todos los días. Tenía que estar con Jesús y ser su discípulo, pero al final se mete con Herodes con un tema que no tiene que ver con eso lo podía haber hecho otra persona, ¿no? Pero él, y al final, cuando está en la cárcel, manda a 2 discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? Estaba en duda, estaba dudando claramente si era o no era el Mesías. Entonces, eso también, su propia familia, hay que recordar que su propia familia también, hubo un momento claro, al principio sí, María da nacimiento y eso fue todo muy bonito, pero luego hubo un momento, si vemos en los evangelios, cuando ella crece y tiene que salir de su casa, y hay varios instantes que dicen que tu madre y tus hermanos están ahí fuera y te llaman. Y varias veces sus hermanos decían, está fuera de sí, ese tipo de cosas, ¿no? Hay que ponerse en el lugar de ellos. Como he dicho antes, no era fácil. De repente una persona aparece. Claro, nosotros ya con nuestra mentalidad, ya sabemos que Jesús lo hemos aceptado y por eso somos cristianos aquí. Pero claro, en aquel tiempo de repente hay que ponerse en el lugar que tú ves una persona aparecer, que escuchas decir que dicen que es el Mesías. Imaginaos hoy en día, ¿no?
Esto, a ver, y empieza a escudriñar, no, pero es que no era fácil. Y finalmente vamos a ver que al principio sí, va a encontrar discípulos, le van a apoyar, lo dejan todo, familia, trabajo, y ojo, eso es un gran sacrificio, ¿no? No es fácil. Pedro, por ejemplo, tenía familia, todos tenían familias, ahí todo el mundo se casaba joven, no es... Entonces tenían que hacer muchos... pero poco a poco, cuando la cosa con el tiempo cada vez se ponía más feo. Al principio quizás Jesús tenía más éxito, la gente le escuchaba, la gente se curaba, mientras tanto todo bien, ¿no? Pero poco a poco empieza a haber la persecución, empieza a haber el rechazo, y claro, para las personas que estaban con él, para sus discípulos, que lo habían dejado todo para seguirle y formar parte de su grupo, pues no era fácil, no era nada fácil. Y finalmente vamos a ver que no solamente fue, claro, todo el mundo dice, oh, Judas fue el traidor, ¿no? El gran traidor Judas, pero si vemos realmente en la última cena, cuando Jesús anuncia a todos que iba a ser traicionado, hubo un instante que todos dijeron, soy yo, Señor, soy yo. O sea que todos estaban con la duda, no solo Judas. Pues claro, dice, oye, este hombre nos había prometido el reino de los cielos, pero aquí lo que hay es que nadie cree en él, la gente está en contra de él, van detrás de él, o sea, hay que darse cuenta que no era una vida fácil para ellos. Entonces, seguramente que se les cruzó a todos por la cabeza. Será verdad, hasta Juan Bautista tampoco lo ha seguido. Ojo que eso es un tema importante, que Juan ya tenía su propio grupo y esos dos grupos no se fusionaron. Entonces, viendo eso, dice, ¿será o no será? Claro, hay que ponerse en la piel de esas personas, que no era nada fácil. Entonces, al final, todos, y cuando viene ya pues, el huerto de Getsemaní, los tres grandes discípulos, Pedro, Santiago y Juan, pues Jesús está en el momento más crítico de su vida, orando y sudando sangre, esa oración desesperada de encontrar un camino, de seguir adelante, y les pidió, velad conmigo, orad conmigo. Y estuvo ahí 1 hora, 3 veces 1 hora orando desesperadamente, ¿no? ¿Y qué pasó con los discípulos? Estaban ahí durmiéndose. ¿Qué significa eso? Que no estaban unidos con él. Pues si están unidos con él, pues, obviamente van a estar con él orando igual, ¿no? Entonces es lamentable, y fue así, desgraciadamente es lamentable. No es para culpar a nadie, porque seguramente si nosotros hubiéramos estado ahí, habríamos actuado de la misma manera. No es para culpar a nadie. Es decir, que cuando nos toca cumplir nuestra parte de responsabilidad, lo que Dios realmente desea de cada uno, no es tan fácil. Y lo podemos ver cada uno en nuestra propia vida, ¿no? Habremos tenido desafíos y a lo mejor hemos hecho promesas a Dios y no las hemos podido cumplir, ¿no? Entonces no se trata siempre de decir que malos eran, no, es que lo más probable es que nosotros también habríamos hecho lo mismo, ¿no? Pero esta fue la realidad, que Dios había preparado cuidadosamente todo el terreno para mandar al Mesías internamente, externamente, ya no solamente el pueblo judío, sino toda la esfera helénica, Grecia y el Imperio Romano. Todo eso era una preparación para que ese reino de los cielos que Jesús venía a establecer se pudiese manifestar de manera concreta, con la ayuda de todos, que el Imperio Romano también tendría que haber
entendido y comprendido a Jesús. O sea, que eso implica que hay muchas cosas que tenemos que cumplir, ¿no? Y ahora nos centramos ya en un terreno de imaginarnos, ahora que está muy de moda esto de los mundos paralelos, y si hubiera ocurrido, y si la gente hubiera creído en Jesús en aquel tiempo, en vez de rechazarlo, que hemos dicho que era el deseo de Dios, ¿no? El deseo de Dios era que creyéramos en Él, como ha dicho Jesús, creed en el que Él ha enviado. Si eso se hubiese cumplido en Israel, y esto es a lo mejor un poco fuerte, pues bueno, es un poco para que podamos reflexionar. ¿Hubiera sido crucificado Jesús si lo hubieran aceptado? Hola, buenas tardes. Pues si tú crees que es el Mesías, ¿para qué le vas a querer colgar de una cruz? No tiene mucho sentido, ¿no? Si le aceptas, si le aceptamos, si el pueblo le acepta como el Mesías que están esperando, yo no creo que hubiese ninguna indicación que dijera, cuando venga le tenéis que matar. ¿Cómo? no tiene mucho sentido, ¿no? Pues si lo hubieran aceptado y creído en él, entonces hubieran dicho, oye Jesús, ¿qué hacemos para construir ese reino? Tú hablas del reino de los cielos, muy bien, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Indícanos, ¿qué tenemos que hacer? Si habrían estado dispuestos a cualquier cosa, a hacer cualquier cosa que les pidiera Jesús para realizar. Y ojo que ese reino de los cielos no puede aparecer así por arte de magia, así en un día, sino que es un proceso. Ya hemos visto que el ser humano tiene su propia parte de responsabilidad, entonces es un proceso de limpieza, hay muchas cosas que tenemos que, cosas del pasado que tienen que ser limpiados, entonces iba a ser un proceso, no solo porque estaba Jesús, pues simplemente venía el reino de los cielos, ¿no? Entonces hubiera sido muy diferente, obviamente Jesús no habría acabado en la cruz o madero, que dicen que es madero, no habría sido necesario, porque simplemente lo habrían aceptado como el Mesías que estaban esperando y por lo tanto habrían ayudado a construir el reino. Según su guía y sus indicaciones, pues habrían tratado de llevarlo a cabo de manera práctica en su sociedad, en su vida personal, su vida familiar, para intentar transformarse a ellos mismos, transformar su sociedad y poco a poco el mundo, ¿no? Yendo a... Y si no hubiera muerto en la cruz, esto es fuerte, ¿eh? Si esto nunca lo habéis escuchado, así que os pido un poco de paciencia. Hubiera tenido que resucitar si no hubiese muerto de esa manera que murió. Si hubiera muerto de manera natural, como todos nosotros morimos. Todos morimos, eso es un proceso natural, pero hubiera muerto, si hubiese aceptado, pues seguramente de anciano, como todo el mundo. Y durante esos 90, 100 años de vida, habría hecho muchas cosas, habría iniciado las actividades para reconciliar, seguramente habría muchas cosas que reconciliar, que unir, que dar pautas para crear la paz en el mundo. Habría hecho muchas distintos tipos de actividades y un día pues habría muerto. Pero tendría que haber resucitado como lo hizo. Pues lo más probable es que no tendría que haber aparecido. Si él ya hubiese completado su misión, no tendría que haber resucitado.
Entonces, ¿por qué tuvo que resucitar Jesús? Pues ya hemos dicho, porque la gente no creyó en Él por la falta de fe en Él, y Jesús, por lo tanto, no pudo cumplir su misión mesiánica aquí en la tierra. Y por lo tanto era una nueva oportunidad para los discípulos y para toda la humanidad. Sí, esto es un poco triste, se puede decir, que por eso digo que es importante entender el peso que tiene la responsabilidad humana y que Dios no va a interferir con nuestra responsabilidad. Por eso, por ejemplo, cuando una persona, imaginaos, alguien que está a punto de suicidarse, ¿no? Se va a quitar la vida. Eso es contra la ley de Dios, contra, ¿no?, las leyes morales. ¿Y por qué el Dios Todopoderoso no interviene en ese momento y le paraliza para que no se dispare el tiro o no se tome la pastilla? ¿Por qué no hace nada a Dios? ¿Por qué no hace nada a Dios en ese momento? Porque no puede, porque es nuestra responsabilidad. Él respeta completamente, aunque nos equivoquemos y hagamos cosas que van en contra de su voluntad y que le clavan a Él espinas en su corazón y le causan mucho dolor, muchísimo dolor, no interviene. Él no intervino en la caída de Adán y Eva. Les dio el mandamiento, no comáis. Pero cuando estaba a punto de comer, no intervino. No hubo magia, no hubo ahí. No, Dios no era un superhéroe que los... no. Porque el ser humano tiene que cumplir su responsabilidad. Y eso nos da la dignidad de ser hijos de Dios. Porque si no seríamos robots. Si nosotros llevamos a cabo la voluntad de Dios de forma automática, porque Dios ya nos ha programado para hacer las cosas todo bien, entonces, ¿qué mérito tenemos? ¿Dónde está la bondad? Si yo lo hago automáticamente porque ya Dios me ha programado para ser bueno y ya yo no tengo alternativa y ya lo hago. Por eso el ser humano fue creado, como es Dios, libre para poder tomar nuestras propias decisiones y, ojo, luego atenerse a las consecuencias. Porque una vez que decidimos hacer algo, eso va a traer unas consecuencias, un fruto, ¿no? Y esos frutos tenemos que ser nosotros responsables de lo que hemos decidido. Entonces aquí en este caso Jesús va a aceptar ir a la cruz y por lo tanto Él asume ahí, Él realmente da todo su corazón y su amor para que la humanidad tenga una nueva oportunidad. Y especialmente empezando obviamente por los discípulos que hemos dicho que todos le habían abandonado. Hasta Pedro, si os acordáis, tuvo una conversación con Pedro y Pedro le dijo, no, a lo mejor los demás te van a abandonar, pero yo nunca te voy a abandonar, yo moriré contigo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Antes de que cante el gallo, esta misma noche me vas a negar 3 veces. No, Señor, eso no va a ocurrir nunca. Y efectivamente. Entonces, aquí ya vemos un instante. ¿Sabéis cuándo es este momento, no? ¿Os acordáis o no? Entonces Jesús resucita después de perdonar a sus enemigos en la cruz. Perdónales, padres, no saben qué están haciendo. Cuando está en la cruz, clama esto a Dios, ¿no? Imaginaos qué corazón, ¿no?, tiene que tener Jesús, sabiendo que es la gente la que no ha creído en Él. Y Él dice, perdónales, Padre, que no saben qué están haciendo. Claro. Y entonces aparece a sus discípulos por 40 días y empieza a enseñarles todo de nuevo acerca de
lo que había profetizado acerca, o sea, para convencerles de que realmente es el Mesías, porque no se lo habían creído todavía. No, todavía por eso lo habían abandonado, pues si lo creen al 100%, pues, como ha dicho Pedro, entonces dice, si te van a crucificar, pues a nosotros también, y que nos crucifiquen a todos, ¿no? Bueno, eso los romanos no tenían problema con eso, ¿eh? Eso, si había que crucificar a miles, lo hacían. Eso no había problema. Esa habría sido la actitud. Si realmente ellos hubiesen estado 100% seguros y con la fe absoluta que Jesús era el Mesías, ninguno le habría, Judas no lo habría traicionado y ninguno lo habría abandonado. Habrían estado con él, habían muerto con él. Pero esto no ocurrió. Así que Jesús estaba realmente, es que como que Jesús se quedó sin fundamento. Es que era un momento crítico. Es como si no hubiera venido. Es como si el Mesías no hubiera venido. Porque no pudo conseguir ni siquiera convencer a un pequeño grupito que pudiera tener fe en él. Por tanto, esos 40 días que él se aparece a sus discípulos eran un periodo muy importante, pues tenían que instaurar en ellos, tenían que conseguir que ellos tuvieran una fe absoluta en él, le aceptaran de corazón completamente como el Mesías, aunque era ya aquí, y esto da para mucho que hablar, a nivel espiritual, porque claro, el cuerpo de Jesús, el cuerpo físico, desaparece, ese es clavado en la cruz, y lo que resucita es el cuerpo espiritual. Entonces Jesús cuando se aparece, por eso vemos aquí eso con los discípulos de Emaús, que estuvo ahí andando con ellos bastante tiempo y no le reconocieron al principio. Ojo, ¿eso qué significa? Que había algo diferente en él. No era el mismo Jesús, pues si ya le conocían de antes y no lo habían reconocido, y estuvieron andando bastante tiempo con él hasta llegar a su casa y luego le invitaron quédate a cenar. Y es cuando él parte el pan y eso desaparece. Eso un cuerpo físico no lo puede hacer. ¿Por qué desaparece? Y aparece, desaparece. Porque ya era un cuerpo espiritual, el cuerpo glorioso, ¿no? Luego aquí hay otros momentos, dicen que estaban reunidos en una habitación con todas las puertas y ventanas cerradas y Jesús aparece en medio de ellos. Es un cuerpo físico, no lo puede hacer. Un cuerpo espiritual sí, un cuerpo espiritual puede atravesar las paredes, pues está hecho de otra energía diferente. A los 10 discípulos, porque faltaba uno. ¿Quién faltaba? ¿Quién no estaba en esa reunión? Tomás. Y luego, pues como no lo creyó, si no lo veo y no le toco y no, bueno, venga, pues también para darte la satisfacción, y luego apreció otra vez, y esta vez directamente a Tomás. ¿Y qué le dijo? Que metiese los dedos. Pero no, la última frase cuando, y dichosos aquellos, Que sin ver creen. ahí está. ¿Por qué necesitas una prueba, no? Ahora mucha gente dice, yo no creo en Dios, yo soy ateo, sí, pero si me dais una evidencia voy a creer, ¿no? Dichosos los que creen sin ver, ¿no? Es una enseñanza profunda. Pero todo eso era necesario, no era solo por él, es que todos estaban en la misma situación. Así que Jesús va a estar pacientemente, imaginaros el corazón de Jesús, imaginaros que sois Jesús, que la gente os ha rechazado, estas personas, y tenéis que volver a estos traidores, y qué amor tiene Jesús, ¿no? Qué paciencia, es que es increíble si uno lo piensa. Uno dirá, pues no, me voy a buscar a otros, a estos no, estos me han abandonado, salieron corriendo cuando fueron a cogerme. Pues no, él volvió. ¿Por qué? Porque ya había algo de fundamento, él les había elegido, entonces él no podía abandonarlo. Aunque ellos le habían abandonado, él no podía abandonarlos. Entonces tenía que, de alguna manera, tratar de
una vez más infundir la fe en ellos. Pero claro, ellos tienen que creer. Entonces él basta invertir esos 40 días, enseñarles todo lo que había escrito sobre él, en los profetas, para que pudieran entender realmente quién era él, que realmente era el Mesías. Aquí es con Pedro. 3 veces le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Por qué 3 veces? Porque antes la había negado 3 veces, ¿no? Entonces tenía que rectificar esto, diciéndole 3 veces que le amaba, y cada vez le decía: apacienta mis ovejas, ¿no? Se le daba, cuando confirmaba que había restituido este fallo, pues le daba una responsabilidad más, ¿no? Y ya el momento clave va a ser en Pentecostés, cuando están ahí reunidos. Ya en ese momento ya Jesús había ascendido al cielo. Ya en ese momento realmente este fue el momento clave que va a iniciar realmente la era cristiana, porque ya finalmente este grupo de discípulos van a creer absolutamente que Jesús es el Mesías, y ahora van a ser muy diferentes a antes. La mayoría de los apóstoles murieron, según la tradición por lo menos, mártires, ¿no? La mayoría de ellos. O sea, que ya estaban dispuestos a morir por Jesús. ¿Y eso por qué? Porque realmente ya ahí sí le habían aceptado ya de corazón que Jesús era el Mesías. Antes era a lo mejor una cosa de será o no será, parece que sí, porque mira, cura a leprosos, resucita muertos, podría ser, pero tenían la duda. Cuando las cosas se ponían feas y difíciles, les entraba la duda, como se hubiera pasado, como he dicho antes, a cualquiera de nosotros. Uy, la realidad, ¿no? ¿no? Cuando Pedro sale del barco, sí, pero cuando ve la realidad ya se hunde, ¿no? Es lo que nos pasa a todos nosotros, ¿no? Pero en ese momento, ahí todos estos estaban totalmente unidos en su fe, en creer que Jesús era el Mesías. Y entonces ahí es cuando Jesús les puede enviar el Espíritu Santo. ¿Veis las llamitas, no? Encima de... Y es cuando realmente, es cuando ya ellos van a salir al mundo y para poder predicar acerca de Jesús, ¿no? Así que por fin Jesús pudo cumplir su misión mesiánica, aunque fuera a nivel espiritual. Estaba Jesús y el Espíritu Santo centrados en Dios. Como aquí tenemos algunos términos un poco novedosos, pero tiene que ver con la idea de que la misión mesiánica tiene que ver con restaurar el jardín del Edén. Lo que no ocurrió en el jardín del Edén se tiene que ocurrir con Jesús. El primer Adán tenía que haber formado una familia donde Adán y Eva tendrían que haber llegado a ser unos verdaderos padres que transmiten el amor, la tradición e incluso el linaje de Dios a los descendientes. Pero esto no va a ocurrir. Viene la caída y no hemos visto ni verdaderos padres por una parte, porque si no, no habría habido un mundo de conflicto. Caín y Abel no se habrían peleado y matado entre ellos, ¿no? Entonces, esta es la posición más importante que Jesús tenía como un verdadero Padre espiritual, y el Espíritu Santo era como la verdadera Madre espiritual. Eso significa que la humanidad, todos nosotros, pues tenemos la oportunidad a partir de ese momento, empezando con estos primeros discípulos, de experimentar el renacimiento, lo que es el nacer de nuevo, ¿no? Y a nivel espiritual, llegar a ser hijos espirituales, hijos adoptivos, como dijo San Pablo, ¿no? Pero también Jesús había ya, antes de haber fallecido, anunciado su segunda venida, que esto fue otra cosa novedosa, porque en el judaísmo hay solo una venida, no hay dos venidas. Entonces el hecho de que Jesús anunciara al final de su ministerio su segunda venida
eso significa de nuevo que hay algo que todavía no lo había podido cumplir, y era justamente este punto, ¿no? Así que él dio la promesa de la segunda venida, en la cual pues ese nuevo Adán, esa nueva Eva tendrá que aparecer de nuevo, y la humanidad tendrá la oportunidad de recibir a esos verdaderos padres, y toda la humanidad podrá renacer ya no solo espiritualmente, sino también físicamente también, o sea, creando ese reino de los cielos en la tierra, porque Jesús decía que vino a establecer ese reino de los cielos, pero como Él no fue aceptado más que espiritualmente después de su resurrección, pues tiene que venir de nuevo a la tierra, y para venir a la tierra tiene que ser no espiritualmente, sino en un cuerpo físico. Eso ya es otra cosa ahí novedosa. Y tiene que repetirse el mismo proceso. Y ahora esperemos que esta vez seamos más inteligentes, más sabios y más cumplidores que hace 2000 años en el tiempo de Jesús, y podamos reconocer las señales del tiempo y la persona que Dios y Jesús preparen, ¿no? Porque eso va a ser algo especial. No puede ser cualquier persona que asume esta promesa de la segunda venida, no es cualquier cristiano, sino una persona especialmente preparado, ¿no?, para cumplir esto. Y bueno, pues simplemente eso era un poco las pinceladas que quería dar, que Jesús tuvo que resucitar debido a que no fue aceptado durante su vida física, y por lo tanto Él tuvo que de alguna manera empezar de cero, y tuvo que instaurar la fe en Él como Mesías, aunque fuera a nivel espiritual. Y eso es lo que lanzó, eso es lo que inauguró la era cristiana, cuando los discípulos, ese primer grupo, realmente se une con Él y prepara. Entonces el cristianismo va a preparar el terreno para cumplir la promesa de la segunda venida de Cristo. Pues nada, esto era lo que quería compartir.